Siempre me he considerado privilegiado por haber tenido un padre maravilloso, no perfecto, pero igualmente maravilloso. Fui siempre muy responsable, considerado y atento a los demás, fiel a mi madre y amoroso con nosotros los hijos. Recuerdo las muchas ocasiones cuando me llevaba en el auto para mi instrucción semanal con una profesora de piano, además de su constante aliento cuando alguna tarea me parecía difícil o cansadora. Siempre se preocupaba que los hijos aprendiéramos a comportarnos correctamente en distintas situaciones y procuraba prepararnos para hacer frente a las dificultades de la vida. Tenía ideas estrictas sobre la disciplina y los modales que debemos desarrollar los hijos. Por todo esto doy gracias a Dios, aun por los castigos bien merecidos que recibí de su mano. Siempre me sentí amado y comprendido. Al llegar a una edad mayor, le expresé en varias ocasiones mi profundo agradecimiento por toda su orientación y corrección. Llegué a suponer que toda la gente se criaba en un hogar así, con un padre amoroso. Creo que solo después de estar casado y tener nuestros propios hijos, cuando varios otros jóvenes vivían con nosotros, que llegué a darme cuenta de mi ilusión equivocada. Escuché de los jóvenes que vivían en casa relatos de su propia experiencia devastadora con sus padres, a tal punto que en dos casos distintos los hijos habían tramado con un hermano para matar a su padre, que los había avergonzado con sus borracheras y el maltrato de la madre. Afortunadamente, se convirtieron a Cristo estos jóvenes antes de poder llevar a cabo su plan nefasto. De todas maneras, sirvió para despertarme a una realidad que desconocía previamente. Sin embargo, mi propósito hoy no es elogiar a mi padre, sino considerar con ustedes el profundo amor y respeto que Jesús tenía por su propio Padre Celestial. Quiero referirme a varias instancias cuando el mismo Jesús se refirió a esta realidad que le dio tanta satisfacción, aparte de darle un sólido fundamento para su propia actuación en la vida. Lo que voy a hacer a continuación y van a aparecer en la pantalla son varias instancias de la vida de Jesús en que expresó o manifestó de alguna manera su profundo aprecio y amor por su Padre Celestial. Lucas relata un incidente cuando Jesús tenía 12 años de edad y acompañaba a sus padres al templo de Jerusalén para la fiesta de la Pascua. El niño Jesús quedó tan fascinado con la charla con los maestros que perdió el viaje de regreso de sus padres a su hogar en el norte del país. Al volver los padres en busca de Jesús, Lucas
relata la conversación que tuvieron con él en Lucas 2, 48 al 50. Dice Lucas: cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?, le dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. ¿Por qué me buscaban? De un niño de 12 años. No puedo imaginar porque los padres lo habían buscado hace 3 días. No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre. Y dice Lucas, pero ellos no entendieron lo que les decía. Siempre me ha llamado la atención de Jesús. Estaba tan cómodo allí en el templo con los maestros, conversando sobre las cosas que habían marcado la historia de Israel y su devoción a Dios. Lo que quiero destacar aquí es la conciencia de Jesús de que estaba donde debía estar, ocupado en las cosas de su Padre. Otra instancia: Mateo, Marcos, Lucas y Juan relatan el bautismo de Jesús a manos de Juan el Bautista al iniciar su ministerio público. Lo notable de este caso es el hecho de que Jesús habló de que Dios habló desde el cielo de su placer con su Hijo Jesús. Leo de Mateo 3, 16 y 17, que dice: tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Me imagino lo que esta intervención directa del Padre le habrá significado para Jesús. Señala la relación íntima y amorosa entre los dos. Otra instancia: mientras Jesús se ocupó de la mujer samaritana, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, sus discípulos habían ido a buscar comida. Apenas volvieron ellos, se terminó el diálogo entre Jesús y la dama, y entró ella al pueblo para contar allí lo que le había pasado. Entonces los discípulos ofrecen comida a su maestro. Y Juan lo relata en capítulo 4, versículos 31 al 34. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer?, comentaban entre sí los discípulos. Y Jesús dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Lo notable aquí es el tema que interesa principalmente a Jesús: terminar la obra que el Padre le había asignado. Le importó mucho a Jesús que el Padre quedara satisfecho con la fidelidad y diligencia de su Hijo.
Pasamos a otra instancia. Cuando Jesús sanó a un inválido en el día sábado, los líderes religiosos se quejaron porque Jesús no respetaba la tradición. Luego Jesús explica lo que le motiva en Juan 5, versículos 16 al 20. Por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús les respondió: mi Padre aún hoy está trabajando, y yo también trabajo el día sábado. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Este relato muestra que Jesús no actúa por cuenta propia, sino que hace lo que ve hacer al Padre. Esto revela, según Jesús, el amor y la confianza que definen la relación entre ambos, entre el Padre y el Hijo. Jesús sigue afirmando la relación con su Padre al continuar su discurso en los versículos 25 al 30. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora, y ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Un poco más adelante, los líderes religiosos estuvieron empecinados y argumentaban con Jesús. Esto dio lugar a algunos de los dichos más asombrosos de Jesús que leemos en Juan 8, 25 al 29. ¿Quién eres tú?, le preguntaron. En primer lugar, ¿qué tengo que explicarles?, contestó Jesús. Son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz, y lo que le he oído decir es lo mismo que le repito al mundo. Ellos no entendieron que les hablaba de su Padre,
Por eso Jesús añadió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Se ve aquí que la preocupación de Jesús no es otra cosa que lo que le agrada a su Padre. En su último discurso, ahora solas, con sus discípulos íntimos, Jesús les habló de su hogar celestial y de su propósito de reunir a los suyos allí con Él, en Juan 14, versículos 1 al 3. No se angustien, dice Jesús. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Sin duda, al hablarles Jesús de su hogar celestial y de su Padre amado, se le brillaban los ojos. Quería inspirar confianza en los suyos, en medio del conflicto entre los judíos en torno a su persona. Y dos instancias más. A Jesús le interesa que sus discípulos entiendan su relación con Él y su propia responsabilidad. Usa la metáfora de la vid en estos textos que siguen, la vid y las ramas que llevan el fruto. En Juan 15, 1 al 5, leemos así. Dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Cuando ya están limpios por la palabra que les he comunicado, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. ¿Sabe bien Jesús que toda posibilidad de llevar fruto depende de la obra del Padre y de la relación que sus discípulos se forjan con Él? En esto su propia vida es el mejor ejemplo para los suyos. Luego llegamos a la hora más angustiosa para Jesús. Mateo y Marcos se refieren a la hora más oscura para Jesús en su crucifixión. Y leemos de Mateo 27, 45 y 46. Desde el mediodía
y hasta la media tarde. Toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Seguramente no podemos comprender la profunda angustia que sintió Jesús por la separación de su Padre amado, debido al hecho que Él tomó sobre sí todo el mal nuestro para hacer expiación de nuestros pecados, muriendo en nuestro lugar. Si la muerte por crucifixión es horrible, más allá de toda descripción, más terrible para Jesús resultó sentirse desamparado por su Padre. Por supuesto, el tercer día después fue resucitado para estar unido para siempre al Padre eterno. Quiero terminar con unas reflexiones de un hijo agradecido. Aquí he resumido lo que entiendo de las expresiones con respecto a Jesús que hemos leído en su relación con su Padre, y queriendo aplicar esto a todos nosotros como hijos de Dios y de nuestro Padre natural también. En este Día del Padre, deseo dejar con todos unas reflexiones que embargan el corazón de un hijo agradecido. ¿Qué piensa un hijo agradecido? Primero, reconoce y expresa un profundo agradecimiento por el bien recibido de su Padre. Después percibe la gracia de Dios en todos los aspectos de su vida. Es decir, más allá de su propio Padre, ve la mano de Dios obrando en todos los aspectos de su vida, tanto los que les parecen negativas como las que aparecen más positivas. Vive con un claro sentido de propósito. No se guía por los impulsos pasajeros. Mi padre fue un hombre de propósito y me enseñó a vivir con propósito. Y tener un propósito en la vida me ha parecido siempre tan importante. No vivir simplemente como vivir a la mano, como siente uno. Y procura replicar lo que aprendió de su padre. Todos aprendemos de nuestros padres. No todo es positivo, tristemente, pero todo lo que es positivo debemos procurar replicar. Y yo no dudo que todos tenemos algunos recuerdos gratos de lo que hemos aprendido de nuestro Padre. Un hijo agradecido también desea que su propio hogar refleje los mismos valores que aprendió de su Padre. Y finalmente comunica a los suyos los principios y las lecciones que recibió. Creo que vemos en Jesús la aplicación de estos principios. Yo recuerdo hace muchos años, cuando estaba leyendo los evangelios, me quedé muy impresionado por el profundo afecto que Jesús tenía y expresó con respecto a su Padre celestial. Sin duda alguna, tuvo un profundo agradecimiento a José, que le había criado también en la voluntad de Dios. Pero Jesús sabía que él venía del Padre celestial.
y que su vida dependía de esa relación con Él. ¿Cuánto tenemos para recordar y aprender de nuestro Padre? ¿No es cierto? Gracias a Dios que todos podemos decir que Dios es nuestro Padre. Y somos parte de su gran familia. A Él sea la gloria. Gracias te damos, Padre amado, por tu gran amor por nosotros, por los recuerdos tan gratos que todos tenemos de tus intervenciones en nuestra vida, de tu salvación, de tu rescate y también de tu cuidado, de tu dirección, de tus susurros para corregirnos y orientarnos en todo momento. Y queremos expresarte hoy nuestro profundo agradecimiento. Gracias, papá. Amén. Por Orville, representando a Orville. ¿Sabes que hace unas semanas atrás me fui a un programa de radio y hablábamos de el tema del apostolado, apostolitis, y también hablábamos del tema de la paternidad espiritual, algo que está ahora muy en la iglesia manoseado. Y estaba reflexionando mucho y decía en ese programa que el tema de la paternidad espiritual es muy peligroso cuando uno ve que el padre empieza a imponer reglas y reglas y reglas y se convierte en todo para mí. O sea que los padres son... Cuando el apóstol Pablo dice en Corintios que realmente no son los hijos los que ahorran para el padre, sino los padres los que ahorran para los hijos. Los padres. Y en el ahorrar estamos hablando de todo, es entregar todo, dar todo, sin recibir muchas veces más que ingratitudes de los hijos, o a veces falta de agradecimiento, o lo que fuera. Y vos sos un padre espiritual, por eso oramos por vos y te bendecimos y bendecimos a todos los papás reunidos. Walter. Vamos por Orville. Por Orville. Señor Padre, te damos gracias por la vida de Orville, Señor. Gracias por tenerlo siempre presente. Gracias por sus guianzas. Gracias por transmitir mediante él, Señor, todo tu amor hacia nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque es de bendición tener una persona tan buena, Señor, entre nosotros. Gracias, Padre, porque siempre le has brindado salud. Gracias por su familia. Gracias por ser parte, porque él sea parte de nuestra familia, Señor. Amén. Gracias por sus guianzas. Señor, te damos gracias por su vida. Gracias por tenerlo aquí entre nosotros. Y abrázalo siempre, como siempre has hecho. Sí, en tu nombre, Padre. Amén. Amén. David. Gracias, Señor, por el amor, gracias por todos estos años que hemos tenido un líder que ha podido guiar y guiar a tantos otros hombres, todos estos hijos espirituales que tiene tanta gente que ha estado influenciada por tu vida en él. Bendícelo, bendice a todos estos hombres también, que continúen el trabajo y la obra en tu nombre. Amén. 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 Y usted cierra, pastor de dúo. Amén. Señor, agradecemos profundamente tu bondad al haber sido para todos nosotros un padre y habernos dado en Orville también un padre terrenal. Amén. Que nos ha permitido, Señor, conocerte a ti y saber cómo ser un padre para nuestros hijos. Señor, deseamos que cada varón en esta congregación pueda ser un padre ejemplar. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Como decía Orville, no un padre sin defectos, pero sí un padre que transmita la vida de Dios. Amén. Señor, y pedimos que todo padre aquí presente y los que no han podido estar, que puedan tener una experiencia profunda contigo, para que puedan ser el padre que tú quieres que sea cada uno. Señor, te bendecimos en esta mañana, bendecimos muy especialmente a Orville y por medio de él también a Erma. Sí, Señor.
Bendecimos a toda su familia, Señor, a todos sus hijos, sus nietos. Y pedimos también, Señor, que todos los hijos y nietos espirituales podamos seguir en este camino de afirmarnos en Cristo y vivir la vida conforme a tu buena voluntad. Así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Gracias, pastores. Muchas gracias. Ahora sí podemos ya